Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes cada noche. Lo necesitamos, quiero decirle, cada vez que nos encontramos cerca a este horario de, de formación, ¿por qué no? También de plática, de charla. Y esa interacción que tenemos con usted hace posible este programa. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Qué tal, Obed? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes para la hora que nos vean. Un Sí. gusto estar aquí, como siempre, compartiendo cosas importantes. Y hoy, sin duda, que vamos a tratar un tema muy apasionante, un tema que pocas veces se ve y menos desde la perspectiva de lo que vamos a ver. Así es que pues, estamos alegres, contentos, felices de poder compartir todas estas cosas con la gente en general, con nuestros seguidores, que siguen creciendo, ¿verdad? Llegamos a 4,000, ya vamos en 4,000 y tantos, vamos a llegar a los 5,000, a los 6,000 y así seguir creciendo. Y damos gracias a todos por esa razón, por seguirnos y por ver estos videos que sin duda son educativos y con una profundidad que intentamos darle para que todavía tengan una mayor comprensión. Sí, y yo quiero reiterar, si me permites, José Luis, que todos los que nos ven después en review, como pueden ser muchos líderes que nos siguen, incluso pastores, directores de instituciones, por favor escríbanos del país que nos escriban, pero háganos saber para que nosotros interactuemos con ustedes y por supuesto también que inviten a José Luis, ya sea online o por qué no presencial a uno de sus países Sí, y claro. pueda integrar ahí toda esa información muy valiosa. Me ¿Sí? sirve de vacaciones Ah, sí. y no tienen que pagar mis gastos. Ah, tomen la Eso, palabra, ¿eh? eso es lo más importante. Tomen la palabra, a ver que nos escriban, no sé, de los países centroamericanos que nos... ¿Quién es el que más nos ve y nos sigue? Creo que es Venezuela. Venezuela. Sí, Venezuela, sin duda, es donde tenemos el mayor auditorio. Muchas ciudades de Venezuela, efectivamente. pues ahí está. Adelante, José Luis. Pues muy bien, como decía, hoy vamos a tratar un tema que a mí se me hace apasionante, porque realmente cuando nosotros hablamos de diferentes temas, pocas veces vemos un tema como este, en el cual pues vamos a ver perspectivas, como siempre me gusta decirlo, perspectivas no vistas. Y justamente hoy vamos a hablar acerca de la paternidad. Pero vamos a hablar de la paternidad que va más allá de lo que sabemos de la paternidad. Porque hablar de la paternidad es hablar de un tema que abarca una amplia gama de actividades que van desde proveer recursos materiales, otorgar cuidado físico y dar orientación educativa en todos los sentidos, como en el valor de la familia, la salud, la espiritualidad, el carácter y otros temas más, pues a los hijos principalmente. Porque la paternidad se entiende como la relación y responsabilidad que los padres tienen hacia sus hijos. Pero es un concepto que no solo implica la conexión biológica que se da de manera natural, sino sobre todo que en la relación existe el compromiso emocional con el que se proporciona un entorno amoroso y emocionalmente seguro, que implica escuchar a los hijos, comprenderlos, ayudarlos a encauzar sus emociones y guiarlos hacia la madurez como individuos. En la parte educativa implica estar presente en su vida, participando activamente en sus actividades, transmitiéndoles valores como la paciencia, la empatía, la responsabilidad, el compromiso, el valor de la palabra, la resiliencia y otros más, así como normas sociales, habilidades prácticas y una comprensión de los desafíos del mundo que les rodea. Y lo más importante, ser un modelo a seguir. La paternidad también implica la responsabilidad financiera para proveer a los hijos de los recursos necesarios como alimentos, vivienda, ropa, educación y atención médica que contribuya a su desarrollo saludable y equilibrado. Y además la educación en este tema, el tema de las finanzas, a fin de que el dinero, el recurso que estará con ellos a lo largo de su vida, sepan ganarlo, administrarlo, multiplicarlo y con él ayuden y contribuyan a la vida de otras personas, empezando por su familia. Y miren, ahorita decía ahorita la parte de la responsabilidad financiera. Y este es un punto muy importante. Porque, por ejemplo, en mi empresa, cuando yo platico con la gente, yo les digo, nosotros tenemos una lealtad hacia ustedes. ¿Y cuál es esa lealtad? El manejar la empresa
administrativamente de una manera eficiente. ¿Por qué? Porque de ella dependen pues los empleos de todos los que trabajan con nosotros. Hay empresas que durante la pandemia fracasaron, literalmente quebraron. ¿Por qué razón? Porque su salud financiera no era óptima, porque traían deficiencias por gastos excesivos. A veces quien dirige la empresa piensa que puede tomar dinero para irse de vacaciones, para comprarse un carro y descuida las finanzas de la empresa y esto a la postre va a traer un problema. Entonces, todas estas cosas, yo lo hablo con mi gente, le digo, pasamos la pandemia sin ningún problema, incluso dándoles algunos beneficios adicionales, algunos premios adicionales. ¿Por qué? Porque la gente, a pesar de todas las circunstancias, trabajó. Pero eso fue el resultado de la responsabilidad financiera. Y este es un punto, Ben, Claro. que es muy importante que se vea. Porque hay muchas familias que sufren y al rato voy a contar una experiencia, que sufren de situaciones financieras terribles por causa de la mala administración del padre o de la madre. Entonces, creo que esto es interesante y lo vamos a ir viendo. Sí, Pero la paternidad además conlleva una serie de beneficios, tanto para los padres como para los hijos, ya que ofrece la oportunidad de desarrollar fuertes lazos emocionales, generando experiencias significativas que marquen positivamente su vida, lo que los llevará a lograr un óptimo desarrollo social, mental, emocional y espiritual. Porque una paternidad efectiva impulsa su crecimiento, crea un profundo sentido de propósito y facilita las oportunidades para compartir con los hijos conocimientos y experiencias. Y algo muy importante, a través de la paternidad se desempeña un papel fundamental en la formación, fíjense bien, en la formación de la siguiente generación. Porque al crear a los hijos con valores de manera positiva, se contribuye al bienestar de la sociedad, al estar fomentando el desarrollo de individuos responsables y equilibrados. Sin embargo, esta es la realidad actual. La paternidad es el clamor de muchos hombres y mujeres alrededor de la tierra. A cualquier nación a la que uno vaya, encontraremos hombres y mujeres a quienes les faltó paternidad. Lo repito, a cualquier nación a la que uno vaya, encontraremos hombres y mujeres a quienes les faltó paternidad, porque aún estando un padre o una madre físicamente presentes, en lo emocional o en su educación estuvieron ausentes. Miren, la enfermedad de muchos, su inseguridad emocional, su falta de identidad y la pobreza que una enorme cantidad de personas padecen, tienen su origen en la falta de paternidad. Porque cuando falta paternidad, falta bendición, que significa estar colmado de bienes por parte de Dios. Y en consecuencia, falta prosperidad, que significa el curso favorable de todas las cosas. Miren, decía yo ahorita que muchas veces hay padres físicamente presentes, pero emocionalmente ausentes. Yo fui hace muchos años presidente de una organización deportiva de niños infantil y yo veía muchos niños a los que sus papás los mandaban con el chofer, pero los papás nunca estaban. El chofer era el que los animaba, el que les gritaba, el que les, como decimos en México, les echaba porras, pero los papás no estaban. Y eso es muy común. Padres que, repito, proveen todas las cosas como si proveer lo material fuera suficiente, pero emocionalmente están ausentes. Yo no podía darse cuenta cómo los niños siempre, alguno que otro volteaba de repente hacia las tribunas, porque era un equipo de fútbol americano, y como con la esperanza de si su papá estaría ahí. Y esto es justamente a lo que me estoy refiriendo. Ahora bien, la paternidad siempre se ha visto desde el ángulo del cuidado de que los padres tienen hacia los hijos. Pero voy a mostrarles un concepto mucho más amplio acerca de este. Desde este ángulo,
la paternidad no tiene que ver ni con masculino ni con femenino, sino que la paternidad la veremos como una función. En el antiguo libro del Génesis tenemos un registro acerca de esto. Dios estableció una nación y le dio un padre como cabeza para que ejerciera la paternidad. Dice el libro del Génesis, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Fíjense, qué cosa tan interesante. Y serás bendición. Desde el ángulo en que voy a hablar de la paternidad, es desde este ángulo, de ser bendición. Y no solamente bendición para la familia inmediata, para los hijos, para los sobrinos, sino para mucha gente más. Porque justamente fue lo que sigue diciendo este pasaje. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham, ese hombre que nos narra el libro del Génesis, habitaba en Ur de los Caldeos, una antigua ciudad sumeria que tuvo una importancia histórica y cultural significativa, ya que fue un centro urbano importante que pertenecía a Mesopotamia, considerada una de las cunas de la civilización, la cual estaba ubicada en la región que hoy pertenece al sur de Irak, situada entre los ríos Tigris y el Éufrates. Abraham vivía en una de las principales ciudades de aquella época, donde seguramente era un hombre reconocido, ya que tenía muchos bienes, pues la narrativa del Génesis lo dice. Señala, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot su hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Acordemos que en aquel entonces se utilizaba tener sirvientes que eran de su propiedad, y salieron para ir a tierra de Canaán. Ahora bien, el nombre de Abraham, cuya raíz hebrea es casi igual, significa padre enaltecido. La palabra hebrea Ab significa padre. Hiram está vinculado a términos que sugieren elevación y grandeza, lo que legitima que Abraham era un hombre notable en Ur de los Caldeos. Como Abraham creyó a Dios, debido a su felicidad y por haber creído a Él todavía lo hizo mucho más rico. Pues textualmente el libro del Génesis dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Fíjense, aquí hay un punto importante. A lo largo de la Biblia encontramos gentes, reyes, personajes que tenían una gran riqueza. ¿Por qué esto tiene que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy? Tiene que ver también con la riqueza. ¿Por qué razón? Porque si ahí vemos hombres como Abraham, que era un hombre riquísimo, de repente muchas veces se enseña que no debe de buscarse la riqueza. Ya hemos hablado mucho acerca de esto, voy a hablar otras cosas más adelante. Pero eso es muy importante entenderlo. Porque hay quien, cuando les menciono textos bíblicos, como hay muchos que vamos a ver el día de hoy y que menciona Salomón, la gente siempre me presenta como que los contrarios, ¿no? Como que, no, pero acá dice. Yo siempre me pregunto, bueno, ¿lo tachamos? ¿Tachamos esta hoja? ¿O la arrancamos? ¿O tiene vigencia o no tiene vigencia? Porque cuando nosotros actuamos como Abraham, con fidelidad, también tenemos grandes bendiciones de Dios. Pero él no solo obtuvo eso, también por su fidelidad, Dios cambió el nombre de Abraham por el de Abraham, cuando le dijo, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre. Fíjense, por padre de muchedumbre de gente. Y aquí empezamos a ver, desde el punto de vista de nuestro tema de la paternidad, que va más allá de solamente nuestra gente inmediata. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti.
Este cambio de nombre nos muestra el fundamento del tema central de este podcast, ya que el significado de Abraham, que significa padre de multitud. Fíjense bien, Abraham significa padre de multitud. Es decir, Abraham no era padre de gente que hubiera engendrado, era padre de multitud. Es decir, Dios le dio a Abraham paternidad sobre multitud de personas. Como se puede ver, un padre no necesariamente es un engendrador, sino es en quien recae la responsabilidad de la paternidad, cuya función es generar bendición en todas las áreas de la vida de quienes están bajo su cuidado. Y en esto es importante resaltar la responsabilidad que muchas veces la gente no alcanza a comprender. Como les decía hace rato, como líder en mi empresa, yo entiendo esa responsabilidad. Entiendo la responsabilidad de hacer crecer a mi gente, de contribuir a su crecimiento emocional, a su crecimiento emocional, sí, físico, a su crecimiento material, a su crecimiento intelectual. ¿Por qué razón? Porque he entendido la importancia de esto, de asumir ese rol. Siempre se habla, en la empresa siempre se habla de liderazgo. En ciertas áreas se habla de los líderes también, en las iglesias, o algún líder. Pero es importante comprender lo que todo esto significa. No es dirigir gente, no es hacer lo que nosotros queremos que hagan, ¿verdad? Con buena disposición. Va mucho más allá de eso. Tiene que ver con quién yo soy hacia ellos. Porque muchas ocasiones, cuando he dado temas de liderazgo, hay personas que entienden el liderazgo como mandar, como ser jefes. No tiene nada que ver con eso. El liderazgo tiene que ver con servir. Fíjense bien, tienen que ver con servir. Y justamente al servir, al llevar a la gente a un nivel más elevado de donde estaban cuando los conocimos, eso es precisamente la paternidad. Hay quienes han sido padres para hijos que no engendró. Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta. Sin duda, para mí, es la mujer en la historia de la humanidad que un gran beneficio ha hecho a mucha gente. Ella literalmente levantó miles de lugares alrededor del mundo, donde había leprosos, pobres, enfermos de SIDA, personas mal de sus enfermedades mentales. Y en todos esos lugares, diariamente, la gente tenía un techo, tenía comida, a veces tenía vestido, pero sobre todo, tenía personas, miles de personas alrededor del mundo, contribuyendo a esa causa. Eso es paternidad. Lo mismo podría decir de Gandhi, de Martin Luther King, de Nelson Mandela. Martin Luther King, como sabemos, fue el que trabajó para que la segregación racial actuó, se manifestó, para que la diferencia que había en que los blancos despreciaban a los negros, la segregación racial desapareciera. Y lo logró, aunque le costó la vida. A Nelson Mandela le costó 27 años de cárcel, pero también lo logró. Que una minoría blanca, el 10% de una nación, no fuera la que dominara a una minoría negra que además era sojuzgada. ¿Y qué decir de Gandhi? El hombre que logró que también la India saliera del mandato que tenían los británicos sobre ese país, que hizo mucho bien y que finalmente también fue asesinado. Pero todas estas cosas nos muestran justamente lo que es la paternidad. La paternidad no desde padre o madre e hijo, sino la paternidad desde toda la gente a la que nosotros podemos servir. Y en este aspecto, Obed, que ya lo hemos platicado antes, pues, y yo los he reconocido, porque justamente en el trabajo que se está haciendo actualmente en las casas hogar, tú, Samara, Daniela, Ezequiel
y otras personas más, ahí están ejerciendo paternidad. Sí, justamente el vínculo que se crea con, pues en su mayoría son adolescentes, jóvenes, y que por naturaleza hay una necesidad, que es carencia, pero hay una necesidad natural, se crea este vínculo. Y es aquí donde entra una responsabilidad muy desafiante, porque uno tiene que estar preparado no solamente a llenar esa parte de ir a una visita, ¿no? Sino también la necesidad, incluso espiritual, ¿sí? La de aprecio, la de un toque, tan solo de un toque a la persona. Y esto nos hace pues, tener un privilegio, ¿no? Porque nos da también responsabilidad de saber no llevarlos a un lugar, pero sí motivarlos a que puedan ver un lugar allá a lo lejos donde deben de estar. Exactamente. Y reconocimiento, porque también se les da mucho reconocimiento. Sí. Y la Sí, instrucción, donde se les enseña a hablar en público, se les enseña de valores, se les enseña de liderazgo. Así es. Todo eso es parte de esto, de la paternidad, y por eso yo siempre los reconozco a Gracias. ustedes. Porque así como hay líderes mundialmente famosos, como los que he mencionado, también existen las historias de muchos héroes anónimos, como ustedes, que han asumido con responsabilidad su papel de la paternidad a favor de otros. Y aquí quiero hablar de una película que actualmente está transmitiéndose en el cine en México, de nombre Radical, la cual narra la historia real de un maestro llamado Sergio Juárez, un profesor que llegó a una escuela abandonada en una ciudad fronteriza de nuestro país, y a pesar de todas las dificultades que encontró, de casi la escuela en ruinas, puso lo mejor de sí para sacar adelante a la escuela y a sus alumnos, en quienes infunde compasión, la confianza de que pueden prosperar en su vida, de que pueden ser mejores, de que pueden avanzar, de que pueden lograr lo que nunca se imaginaron. Y esto está basado en un hecho real. Y voy a mostrar un pequeño promocional que se hace de la película, que les recomiendo que la vean. Esta película está ahí en YouTube, a quien damos reconocimiento de esta película. Y justamente verán ustedes el mensaje de este hombre que inspira, que nos hace respirar hondos de emoción. Vamos a verlo. Tú mereces prosperar, el podcast que te sumergirá en el fascinante mundo de la abundancia y la prosperidad en todos los sentidos, visto desde lo que la Biblia revela en su lenguaje original, con un lenguaje claro y simple basado en su constante aprendizaje y experiencia personal. Y vamos a ser los mejores estudiantes del mundo. En una caja de cristal. Solo hay una cosa que puede detenerte. Tú mismo. Hay niños de su edad en el mundo que son capaces de resolver fórmulas complejas de cálculo. ¿Cómo podrían los alumnos de la escuela José Urbina hacer ese tipo de cosas si no tenemos computadoras ni internet? Pero ¿saben qué? No necesitamos nada de eso. Lo que cada uno de ustedes necesita, ya lo tienen. Y se llama potencial. Llevarte al espacio sideral. ¿Tú crees que yo podría ser ingeniera espacial? ¿No tendría usted que estar dando clases ahorita? Mejor les dejo que aprendan. El mundo ha cambiado, señor Juárez. Y nosotros no. Nada ha cambiado en la educación en los últimos 100 años. Entonces se desconectan, se alejan y los perdemos. Usted me preguntó que por qué vine aquí. Ya no quiero perder más niños. Ni uno más. Llevarte al espacio sideral. Maravillosa, ¿no es cierto? Tú ya te tocó verla. Sí, francamente impactante y muy alentadora, muy alentadora para aquellos que nos dedicamos a estar compartiendo con estas grandes personas que son los niños. Wow. Nos inspira más todavía, Sí, ¿no es cierto? Sí. Pues miren, desde este ángulo podemos ver la paternidad en un nivel más elevado que el de simplemente ser padres.
Y dado que las familias son las células de la sociedad que en su conjunto componen el cuerpo completo, me atrevo a decir que la paternidad vista desde este ángulo es el principal fundamento de la estructura de la sociedad. Es decir, como líderes, como maestros, como guías espirituales, pastores, sacerdotes, como mentores o entrenadores, solamente cumpliremos cabalmente la función de la paternidad cuando comprendamos desde la enseñanza que el Génesis nos da a través de la vida de Abraham, que son dos cosas totalmente distintas, engendrar y concebir un hijo, que cumplir la función de la paternidad. Porque si hoy millones de hombres y mujeres no encuentran su propio camino y van por la vida desorientados, es porque les ha faltado paternidad. Y esta es la principal causa de la descomposición de la sociedad en nuestros tiempos. Por eso cada generación está surgiendo cada vez más debilitada que la anterior. Porque los padres, los líderes, los maestros, los guías espirituales, cualquiera que sea su religión, o los mentores o entrenadores, han dejado de lado el cumplimiento de esta función. ¿Y cómo no va a ser así? Pues porque obviamente no han sido conscientes de lo que la paternidad significa y de que es una función que nos corresponde asumir, haciendo todo lo que está al alcance de nuestra mano hacer para contribuir al crecimiento, desarrollo del potencial de aquellos que confían en nosotros, a fin de que logren herramientas para que se conviertan en adultos maduros. Este debe ser el propósito de cada individuo, llegar a la plena madurez en todas las áreas de su vida, porque de no ser así, su calidad de vida se va a ver deteriorada y la causa directa será siempre la falta de paternidad. Una poderosa herramienta que otorga autoridad, pero que se desconoce cómo funciona. Entonces, en este podcast voy a mostrar cuáles son las cualidades de la paternidad efectiva. Son varias. Solamente voy a hablar de una el día de hoy y seguiremos tratando las demás en los siguientes podcasts. Llevar a quien está bajo nuestro cuidado al bienestar y a la prosperidad demanda ciertas cualidades que deben considerar desarrollarse, que son: número 1, ser un excelente proveedor en todos los sentidos. Un proveedor es quien abastece todo lo necesario para un determinado fin. Visto desde la paternidad, va más allá de solo proveer lo material. Como decía hace rato, hay quien dice, no, es que yo les doy todo. Yo no sé por qué me reclama mi esposa que luego no estoy presente, pues que tengo que trabajar. Salgo muy temprano de la casa, regreso en la noche. Que visto desde la paternidad es ir más allá de solo proveer lo material. Y comentaba que de padres que dicen, bueno, es que yo a mis hijos les doy todo. Pues sí, pero no estás aquí, no estás presente, te vas en la mañana muy temprano, regresas en la tarde, en la noche. ¿Pero qué quieres? Pues es que yo quiero darles lo que yo no tuve cuando en mi infancia. Y fíjense que hay mucha gente que se pierde en esto. Con eso de que quiero darles lo que yo no tuve, mucha gente realmente deja de ejercer su paternidad. Como que lo deja a alguien más, como si se lo deja solamente a la mamá, o a veces a alguien que los cuida, o como decía en el caso del equipo deportivo o de institución deportiva en la que yo fui presidente, se lo dejan al chofer, se lo dejan a personas que no es de quien los niños esperan el amor, el cariño, todas estas cosas. Entonces, una de las cosas que como padres tenemos que aportar a nuestros hijos es fortaleza mental. Porque como padres les proveemos de debilidad o fortaleza a través de la forma en que los nutrimos en su alimentación. Y no me estoy refiriendo en este momento a la alimentación de los alimentos, ¿verdad? Que es importante también, de los nutrientes que deben comer, sino me refiero a la nutrición emocional, a la nutrición interna. Porque por ello también debemos darles fortaleza emocional. ¿Por qué razón? Porque vemos constantemente noticias, situaciones donde hay una violencia extrema de veras, totalmente terrible entre los chicos, en peleas, etcétera. Todo eso, ¿por qué razón? Porque no han sido educados emocionalmente, no han sido educados en cómo encauzar sus emociones, no han sido educados en valores. Por eso Salomón dice,
como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Otro aspecto importante que también se les tiene que proveer es de madurez. Le escribió Pablo el apóstol una carta a los cristianos de Corinto y les dijo: sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y cuando Jesús dijo: sed perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, la palabra perfecto en su raíz significa madurez. Qué interesante. Eso es lo que significa madurez. Porque el propósito del individuo, como sucede en todo alrededor de nosotros en la naturaleza, es llegar a la plena madurez. Es decir, un árbol crece, da su fruto, el fruto madura, se disfruta de él. Pero ¿qué pasaría si ese árbol no acabara de desarrollarse? No daría fruto. Y si el fruto también se estancara, pues nunca podría comerse. Entonces, esto es importante. Y es la tarea que nos toca hacer. Y repito, no solamente a los hijos, sino a cualquier persona que está bajo nuestra tutela, ya sea porque seamos jefes, gerentes, directores, maestros, lo que sea. Esa es nuestra función. Y del tema que vamos a tratar el día de hoy, principalmente, tenemos que proveerles de educación financiera. Porque cuando falta paternidad en el tema financiero, suelen crearse pensamientos erróneos acerca del dinero y la riqueza. Y estas cosas justamente pues hacen que la gente crezca, lo hemos hablado en otros podcasts anteriores, que la gente crezca con ideas que están totalmente alejadas de la realidad e incluso de las enseñanzas bíblicas. Así que voy a citar algunos de ellos. Por ejemplo, pensamiento erróneo número 1. Así les llamo yo. Pensamiento erróneo número 1. Negar la importancia del dinero. Ya he hablado de esto antes. El dinero no es importante, el dinero va y viene, el dinero se hizo para gastar. No, absolutamente no es así. Fíjense bien, el dinero tiene un gran valor, es muy importante. Debemos cuidar de él, ya lo dije en uno de los podcasts anteriores, porque estamos dando parte de nuestra vida, de nuestra experiencia, de nuestros conocimientos a cambio de dinero. Si no valoramos el dinero, no estamos valorando esos aspectos de nuestra vida ni nuestra propia vida. El apóstol Pablo también dijo, escribiéndole a los cristianos de Filipos: yo he recibido todo lo que necesito y aún más, tengo hasta de sobra. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesitan conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Y fíjense, esto es muy interesante, porque en esta enseñanza la palabra riquezas viene de la palabra griega ploutos, que significa. Esto no es mi interpretación. Literalmente, esto es lo que dice el diccionario de palabras griegas. Significa riqueza como llenura, es decir, a completa satisfacción. Literalmente, dinero, posesiones, abundancia. Eso es lo que Pablo el apóstol estaba diciendo cuando habló de las riquezas gloriosas en Cristo Jesús. Literalmente dinero, posesiones, abundancias. Por eso es un error, es un pensamiento erróneo, pensar que el dinero no es importante. ¿Cuál es la verdad número 1 al respecto? El dinero es un valor que recibimos, como dije, por el tiempo de vida y las capacidades y experiencias adquiridas que invertimos a cambio de él, y debemos disfrutarlo, porque nos permite lograr cosas merecidamente, satisfacer necesidades y nos posibilita ayudar a otros, empezando por nuestra familia, lo que no es posible hacer cuando no se tiene. Salomón enseñó: con su riqueza el rico pone a salvo su vida, pero el pobre no oye las advertencias. Y esto que estoy hablando, yo podría decir, son como unas advertencias. Y cuando uno platica con gente, he platicado con mucha gente de este tema, es un tema que me encanta hablar de él. Hay gente que dice: no, total, pues si voy a morirme, que disfrute la vida ahorita. Solamente ven el momento, pero no ven a largo plazo, no ven al futuro. Y por eso terminan en situaciones económicas terribles. Pensamiento erróneo número 2. Ver la riqueza
de forma negativa. Este pensamiento surge debido a las palabras de Jesús que dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y obviamente, como la gente solamente ve la superficie, ¿se acuerdan que un día decía yo que la escritura es como el mar? Leerla es como ver el mar, solamente veo la superficie. Escudriñarla es ir al fondo. Y cuando yo la escudriño, entonces descubro lo que realmente estaba queriendo decir. Porque por eso mucha gente inmediatamente ve la riqueza como algo negativo. No quiere pensar en la riqueza. ¿Por qué razón? Porque no ha comprendido la profundidad de la escritura. Y esa es la verdad número 2. La riqueza representa seguridad y bienestar. Con riqueza podemos combatir los grandes enemigos del ser humano: el hambre, la falta de educación, de atención médica y la falta de una vida digna. Y fíjense bien, si nosotros observamos el significado de Señor y el significado de riqueza en esas palabras de Jesús, el Señor viene de curios. Y es algo que se reconoce, a lo que se le da autoridad, a lo que se le da, se le considera como amo. Y también es Dios y es Cristo. Todo esto significa la palabra Señor. Mientras que la palabra riqueza viene de Mamonás. ¿Por qué razón? Porque Mamonás era el dios de la riqueza. ¿Y qué dice aquí que es? ¿Qué significa esto? En el último párrafo significa la avaricia deificada, es decir, adorar la avaricia. Eso es lo que Jesús estaba enseñando. No puedes adorar a la avaricia y no puedes adorar a Dios. Pero no porque la riqueza fuera mala en sí misma. Porque los grandes enemigos del hombre son su inseguridad económica, su inseguridad emocional derivada precisamente de sus necesidades económicas, su falta de salud, su ignorancia por falta de educación derivada de su falta de recursos y el vivir de forma indigna. Por eso Salomón enseñó: las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Por veredas de justicia te guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Qué interesante, que yo llene sus tesoros. Es decir, que siempre haya abundancia, que siempre todo esté completo. También dijo: con su riqueza el rico pone a salvo su vida, pero el pobre no oye las advertencias. Qué interesante. Otro aspecto importante es que la riqueza también constituye una muralla que se convierte en fortaleza para cualquier familia. Sabemos que en la antigüedad las ciudades estaban amuralladas, porque justamente las murallas tenían como objetivo, como función, prevenir posibles amenazas de los enemigos. Pues bien, justamente la riqueza cumple esa función. Salomón lo enseña perfectamente. Por eso él dijo: las riquezas del rico son su ciudad fortificada. La debilidad de los pobres es su pobreza. Y más adelante dice: las riquezas del rico son su ciudad fortificada, muy parecido, y como un muro alto en su imaginación. ¿Por qué? ¿Qué quiso decir con esto, como un muro alto en su imaginación? Porque cuando tenemos una visión a largo plazo, en algún momento de mi vida, en años anteriores, yo pensé en que iba a llegar a una edad adulta, ya de edad avanzada, y que tenía que tener seguridad económica. Tenía que tener, pues, seguros que me protegieran. Entonces, en ese, con un muro alto su imaginación es justamente cómo me protejo contra situaciones que pudieran traer momentos difíciles. Un accidente, una enfermedad que hay que atenderse. Pues un seguro médico lo resuelve inmediatamente. Un seguro médico de gastos mayores, eso lo resuelve. Y todo eso, hay gente que dice: no, pero pues eso yo no lo puedo tener. No lo puede tener porque nunca lo pensó. Esa es la realidad. Si ustedes ven, si cualquiera de ustedes ven lo que tienen, lo tienen porque un día pensaron tenerlo. Y en realidad mucha gente, en lugar de ver las cosas importantes, de construir su muro de protección,
gasta su dinero en cosas que no tienen importancia. Y así se pasa en la vida, así se pasan los años. Pero no es porque no puedan hacerlo, es porque no lo pusieron en su imaginación hacerlo. Pensamiento erróneo número 3. Considerar a los ricos como gente mala y hablar en contra de ellos. Esto se da mucho en la religión. Se da mucho, ¿sí? Pero ¿qué dice Salomón? Ni aun en tu pensamiento hables mal del rey. Cuando Salomón habla acerca del rey, porque hay varios pasajes en los proverbios en que utiliza esta expresión, cuando él habla acerca del rey se está refiriendo a individuos, a personas. Entonces, ni en lo secreto de tu cámara, dice, hables mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, los seres alados se lo harán saber. ¿Qué quiere decir esto? Miren, si ahorita yo tomo mi teléfono celular y marco a China, en cuanto tomen la llamada, van a hablar, yo lo voy a escuchar, les voy a decir, me van a escuchar, y vamos a entablar ahí una conversación. ¿Cómo es posible que yo hablando en este momento me puedan escuchar allá? Porque hay una energía en el universo, una energía en nuestro planeta que siempre ha existido y que la descubrieron y dijeron, podemos utilizarla para las comunicaciones, para mandar señales de voz o de datos. Cuando mando un WhatsApp, estoy haciendo exactamente lo mismo. Pues cuando nosotros hablamos mal de alguien, estamos generando literalmente, como lo hacemos con el teléfono, una energía. ¿Por qué me pueden escuchar ustedes? Porque hay una energía en mi voz que se transmite a través del cable, a través del internet, y llega hasta donde estén, no importa dónde estén, no importa que estén en otro lado del mundo, le estaría llegando en este momento. Entonces, esto es lo que quiere decir este pasaje. Por eso debemos tener cuidado de no hablar mal de nadie. Salomón también dice, más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. Entonces, tenemos la verdad número 3. Quien a través del esfuerzo y las buenas decisiones ha construido riqueza, tiene derecho a disfrutar la parte que le corresponde de ella. Asimismo, dice Salomón en Eclesiastés, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Y este es un don de Dios. ¿Y por qué esta expresión de que tome su parte? Fíjense bien, qué interesante. Porque hay personas que tienen un sueldo aquí y aquí están sus gastos. Suben aquí, suben sus gastos. Suben aquí, suben sus gastos. Y a veces sus gastos están por encima del sueldo. Es decir, siempre están gastando todo o gastando incluso más de lo que obtienen. Tomen su parte. Es decir, tengo que administrarme correctamente. Tomar mi parte y lo demás, administrarlo para el futuro. Administrarlo para las siguientes generaciones. Esto es algo que es importante aprender. Por eso el proveer educación financiera. Pensamiento erróneo número 4. Creer que la riqueza se opone a lo espiritual. Dice también, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. Bienes y riqueza hay en su casa. Es decir, aquí están las dos cosas. La parte espiritual y la parte material. Y David lo entendía perfectamente. Por eso escribió esto en el libro de los Salmos. ¿Cuál es la verdad relacionada con esto? Que el que tiene madurez espiritual y dinero hará del dinero una herramienta poderosa en beneficio de mucha gente. Un ejemplo, otra vez lo menciono, es la Madre Teresa de Calcuta. Porque ella, si en algo se ocupaba, era en juntar los cientos de miles o millones de dólares para alimentar todos los centros que tenía abiertos. No es para que ella se fuera de vacaciones, para tener una casa de lujo, sino simplemente porque era necesario para cumplir su misión. Entonces, cuando a veces había oportunidad de conseguir dinero, ella se esforzaba, se esmeraba, porque sabía que cada uno de esos recursos iba a beneficiar a alguien más. Por eso Salomón también dice, las riquezas de los sabios son su corona. Y aquí se está refiriendo, cuando hablamos de una corona, es a lo que está acá. Es decir,
Es el premio a su sabiduría, el premio a su sensatez, y por eso habla de lo contrario. Pero la insensatez de los necios es infatuación, que quiere decir locura. En el diccionario eso es lo que significa. Ahora, si hablamos de insensatez, ¿qué es la insensatez? Pues la falta de juicio, el comportamiento irracional que tienen muchas personas en el manejo de sus finanzas, la falta de prudencia para gastar. ¿Quiénes son los necios? Pues las personas torpes, las personas tontas, que son imprudentes, que carecen de sabiduría. ¿Por qué? Porque toman a la ligera las cosas. ¿Y qué es infatuación? Como dije, significa locura. Y lleva a ideas o a maneras de ser, a comportamientos que uno dice, oye, esta persona verdaderamente tiene comportamientos irracionales. ¿Por qué? Pues justamente por esa infatuación, es una palabra común, pero por esa locura en su manera de pensar. Pensamiento erróneo número 5. Hay que conformarse con lo que Dios nos da. Literalmente, esta expresión es una expresión de conformismo. Porque en primera instancia, ¿dónde está escrito que a mí solo me tiene que tocar una partecita y a otros mucha más? No, absolutamente no. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de buscar lo mejor. No hay límites para nadie, como en el video que vimos ahorita de esta película que está ahorita en los cines. Es decir, este maestro estaba llevando a sus alumnos a que pensaran de una forma grande, grandiosa. ¿Podré yo ser un astronauta? Claro. Puedes ser lo que tú quieras. ¿Podré yo tener una casa cómoda? Claro. ¿Podré yo viajar con mis hijos de vacaciones? Claro. Pero, ¿qué se requiere? Tener un pensamiento acorde a esas cosas que queremos. Por eso Salomón dice, cava una fosa y caerás en ella. Echa a rodar piedras y te aplastarán. ¿Qué quiere decir con esto? Que son las palabras de muchas personas las que los limitan totalmente. Viven limitadas por sus propias palabras, viven limitadas por sus propios pensamientos. Pero esa es la verdad correspondiente. Número 5. Dios creó una enorme abundancia para que tuviéramos dominio sobre ella. Pero llevarlo a cabo demanda un pensamiento del mismo tipo. Dice Salomón también, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Pero si yo tengo un pensamiento de pobreza, pues ¿cómo voy a poder hacer eso? Oye, no podrías ayudar a esta cosa, pues apenas tengo para comer. ¿Y por qué apenas tiene para comer o apenas tiene para sus gastos? Porque a eso ha limitado su pensamiento. Pensamiento erróneo número 6. Tener un pensamiento de pobreza en lugar de un pensamiento de riqueza. Y ese tipo de pensamiento surge porque hay la creencia de que la pobreza es una virtud y es algo noble. No. Salomón dice, el pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Esa es la verdad número 6. No hay mayor bien que la riqueza. No hay mayor mal que la pobreza. Y yo lo dije en el podcast anterior, la pobreza literalmente es un pecado. ¿Lo recuerdan? Porque si vemos el significado de pecado, el significado de pecado en su raíz, jamártolos, significa errar en el blanco y no participar del premio. ¿Cuál es el premio? Pues vivir con abundancia. ¿Y por qué hierro en el blanco? Pues por mi tipo de pensamiento. Entonces, tener un pensamiento de riqueza nos permite funcionar fácilmente y sin esfuerzo, con dinero o sin dinero, en el mundo de Dios del cual nosotros somos parte. Yo podría contarles muchas experiencias de cosas que he hecho sin tener dinero, pero no me he detenido por eso. Es que no hay dinero. No, vamos a hacer las cosas. Oye, ¿por qué no fue a la reunión? Es que no tuve ni para el pasaje. Pues hubiera agarrado el camión, hubiera pedido aventón y le aseguro que se lleva la experiencia de que lo llevan a la puerta de su casa. Dice Salomón, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Y esto es muy importante en el tema que estamos tratando. Hay un dicho que dice, puedes ser joven y no tener dinero, pues no puedes llegar a viejo y estar sin él. Y mucha gente lo hace porque no oye el consejo, porque no oye la corrección. Entonces,
El pensamiento de riqueza nos hace depender de las promesas de Dios para disfrutar de aquello que Él nos ha heredado. Y esto es lo que constituye nuestra verdadera riqueza. Hoy las escuelas se enfocan en las habilidades profesionales y académicas, pero no en la educación financiera. Así que un hijo puede obtener una profesión con excelentes calificaciones, incluso, y a pesar de ello, tener una mentalidad y una programación financiera equivalente al de una persona pobre. ¿Dónde lo aprendió? En su hogar. ¿Dónde muchas veces es reforzado o también enseñado? En la iglesia. Es la terrible realidad. Ahora bien, desde lo que hemos analizado en este podcast, les pregunto, ¿creen que hay algo que podrían hacer de manera intencional en los próximos 90 días que podría llevar su vida personal, a su trabajo o a su familia a una muy mala situación? ¿Sí o no? ¿Creen que hay algo que podrían hacer de manera intencional en los próximos 90 días que pudiera llevar su vida personal, a su trabajo o a su familia a una mejor situación? ¿Sí o no? ¿Creen que ya sean que elijan una cosa u otra, lo que hagan finalmente los va a llevar a obtener aquello que han elegido? ¿Sí o no? Si su respuesta fue afirmativa a las 3 preguntas, ustedes están de acuerdo en que han dicho lo siguiente: no importa cuán bueno o malo haya sido mi pasado, no importa cuán difíciles sean mis circunstancias en este preciso momento, hay algo que yo puedo hacer ahora que puede hacer mi futuro mejor o peor de lo que vivo actualmente, y la elección es mía. Entonces, cada uno de nosotros debemos de reflexionar en esto, debemos de pensar en esto, que la riqueza requiere de conocimiento para crearla, para mantenerla y para multiplicarla. Sin este conocimiento, la falta o abundancia de riqueza puede empujar a una persona de un lado a otro, hacia el bien o hacia el mal incluso. De ahí la importancia de la paternidad en esta área. Y concluyo con esta enseñanza de Salomón. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así es que, pues bueno, durante este podcast y los próximos estaremos hablando, Obed, acerca de la paternidad. Seguiremos hablando. Hoy hablamos de la paternidad como proveedor. La próxima hablaremos como adiestrador. La siguiente será como transmisor. Y así iremos hablando de cada uno de los puntos, de lo que implica la paternidad. Sobre todo para aquellos que enseñan a otros, que son líderes de otros, que puedan ejercer esto en su vida y que traigan beneficios, bendición a la vida de otros. Excelente. Una pregunta. ¿Y en algún momento nos vas a dar herramientas, por ejemplo, los que en algún momento vamos a ser padres y de pronto nos encontramos con que nos desafía este tipo de enseñanza, incluso a barrer, limpiar algunas para no dejar un legado de situaciones equivocadas, ¿no? Exacto. Trabajar con uno mismo para decir, bueno, voy de nuevo, voy a cuenta nueva a enseñar esto, ¿no? Exacto. Pues precisamente lo que estamos hablando, porque yo creo que lo que mucha gente vive, que no es un problema, es una circunstancia de vida, lo que mucha gente vive es resultado precisamente de sus creencias. Sí. Okay. Que les van pasando, que les van pasando, que les van pasando. Sí, decía yo en un podcast anterior de alguien que hablaba, oye, ¿por qué no vamos a viajar a otro país? Eso es cosa de ricos. O sea, sale la respuesta inmediata. Sí. Inmediata, ahí está. No tenemos dinero. Sale la respuesta inmediata. Es decir, nunca dice uno, sí, me gusta la idea. ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Cómo podemos hacer lo posible? Claro. Porque fíjate bien, al que cree, ¿qué dijo Jesús? Al que cree, ¿qué? Todo le es posible. Todo le es posible. Pero fíjate bien, al que cree. Sí, al que cree. Pues si yo puedo creer que no puedo, también me va a ser posible. O sea, eso me va a ser posible, no poder. Sí. Es decir, no es solamente positivamente como él lo señaló, sino también tiene una connotación negativa, no desde lo que dijo, sino de la forma en que yo lo aplico. Entonces, no hay nada que no podemos lograr, nada. Pero tenemos que tener una visión, tenemos que tenerlo como una muralla alta, como dice Salomón, en nuestra imaginación. Es decir, tener
altos niveles de perspectivas de vida, altos Deseos. niveles. Exacto. Deseos. Porque si mis deseos son de este tamaño, pues eso es lo que voy a tener. Son de este tamaño, no importa de qué tamaño sean. Aquí tenemos una herramienta poderosa que nos fue dada por Dios para lograr todos nuestros sueños, todo lo que nos propongamos. Perfecto. Genial. Pues síganos a partir de este podcast con todo este tema que ya dijo José Luis, pero escríbanos, por favor. Y muchas gracias a todos. Bendiciones para su vida.